Hola estudiantes y bienvenidos a Teoría y Práctica de la Traducción General. Mi nombre es José Luis Garletti, soy traductor público de inglés y técnico superior en corrección de textos académicos. Hace ya aproximadamente un poquito más de 20 años que vengo dedicándome a la traducción y a la corrección en paralelo de textos vinculados más con el ámbito técnico, científico y jurídico, más que en el campo literario, y seré quien los acompañe como docente a lo largo del cursado de esta materia, que posiblemente sea la primera que ustedes cursen donde tengan que aplicar los conocimientos adquiridos a partir de la teoría en las prácticas de traducción. Y ya vamos a ver cómo se ensambla teoría y práctica para lograr un buen resultado en las prácticas de traducción, pero sabiendo tomar decisiones a partir del conocimiento que vayamos adquiriendo y de las competencias que como traductores vayamos puliendo y vayamos forjando en nuestra profesión. Como yo siempre digo, para poder traducir no se trata solo de utilizar un glosario o un diccionario o un sitio web, sino que debemos conocer los contenidos, conocer el campo. Por eso hablamos de competencia cultural por parte del traductor, ¿sí? Esa competencia cultural que se va formando a partir de la lectura, a partir de la investigación y a partir de la documentación sobre los contenidos del campo donde vayamos a trabajar, será la que nos permita conocer del tema y saber por dónde vamos a estar trabajando los contenidos tanto terminológicos, conceptuales, lingüísticos, dentro de un campo especializado determinado. En tal sentido, he preparado un PowerPoint para poder mostrarles de cerca cuáles son los lineamientos y los considerandos que como cursantes deben tener a la hora de transitar por esta materia, considerandos que por otro lado van a encontrar ustedes compartidos al inicio de la plataforma en distintos documentos con los cuales todo cursante debe familiarizarse. Entonces, dicho esto, vamos a emprender el recorrido por esta breve presentación que tiene justamente este sentido de acercarles a ustedes cómo está estructurada la plataforma, cuáles son los considerandos que deben tener en cuenta para el cursado y la aprobación y cómo encarar este proceso de enseñanza-aprendizaje con éxito para llegar también con éxito al final del recorrido. Vamos entonces al PowerPoint. Bien, avancemos entonces. En primer lugar, quisiera que conversáramos un ratito respecto de estos documentos que les mencioné recién y que ustedes verán compartidos al inicio del campus, documentos con los cuales todo cursante debe familiarizarse porque allí se muestran los requisitos para el cursado y la aprobación de la materia. En primer lugar tenemos este documento introductorio general que, como siempre digo, es la Biblia de cada asignatura,
Este documento introductorio general es particular de cada materia y en el caso de las materias a mi cargo han sido redactados de puño y letra por mí, por supuesto en comunión con Secretaría Académica y cada uno de ellos aprobados por supervisión de nivel. En este primer documento introductorio ustedes se van a encontrar siempre desde el inicio con la premisa de que en lo personal considero que el proceso de enseñanza-aprendizaje es sumatorio y formativo. ¿Qué significa eso? Que desde el minuto cero que ustedes comienzan a transitar en la materia se van a encontrar con contenidos teóricos, glosarios terminológicos, se van a encontrar con recursos y fuentes que van en conjunto a aplicar en la práctica de traducción. Como somos seres humanos y por supuesto infalibles de cometer errores, ustedes van a capitalizar esos errores a través de las correcciones, las devoluciones, los comentarios, para que ustedes puedan volver sobre los contenidos teóricos, los recursos, los glosarios, ver, reflexionar dónde han fallado y qué contenidos deben reforzar más para luego capitalizar ese error y no cometerlos nuevamente en las próximas entregas. Siempre digo que una vez que pueda identificar un error determinado y reflexionar sobre ese error, es necesario que como cursantes vayamos armando una listita. Por ejemplo, es mejor utilizar las construcciones pasivas con C o pasivas reflejas que utilizar las construcciones pasivas participiales que son el calco de cómo aparece en el inglés. Bueno, ese es mi error, entonces sé cuál va a ser el camino que debo recorrer para no volver a cometer el error en el próximo trabajo. O bien, tal término no se traduce de esta manera para este contexto, sino que se debe traducir de esta forma. Entonces sé que si aparece un contexto similar y con ese término en particular voy a saber cómo traducirlo luego. Este proceso de formación no solo es útil para nosotros como cursantes, sino también en la etapa profesional. Por otro lado, van a encontrarse ustedes cuál es el régimen de trabajos prácticos. La cantidad de trabajos prácticos que van a ver ustedes luego el organigrama en la plataforma, tiene que ver con la cantidad de horas que se dedican por aval de supervisión para esta materia, que son 10 horas cátedra semanales, que sería la carga horaria si ustedes la tuvieran que hacer presencial. Por eso que no son 3 o 4 trabajos prácticos, sino que llegamos a ver entre 25 y 30 prácticos de todo tipo de naturaleza, ya vamos a hablar de ellos, a lo largo del cursado. Por eso es importante que vayan capitalizando desde cero todos los errores para que esas traducciones vayan mejorando y al final de la cursada sus producciones sean totalmente un éxito. En cuanto a los trabajos prácticos, al considerarse un proceso sumatorio y formativo en cuanto al aprendizaje, considero que los trabajos prácticos no se recuperan porque el error que yo cometa, los comentarios que reciba, las devoluciones que reciba por parte del docente, me sirven a mí para vuelvo a decir, sobre la teoría, sobre los recursos y capitalizar ese error, anotarlo en mi lista y no volverlo a cometer a futuro. ¿Sí? Van a encontrarse también cuál es la importancia
de la comunicación con el docente, ¿sí? Ustedes tienen dos canales, todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, es decir, consultas sobre correcciones, errores, algún contenido teórico o práctico que no se entiende, el foro de consultas, que es de exclusivo uso del estudiante. Y si esa consulta no es del orden pedagógico, es decir, que se atrasaron con alguna entrega debido a un viaje, debido a un corte de luz, debido a que estuvieron enfermos o que tuvieron el cuidado de otra persona, bueno, eso me lo hacen llegar en la plataforma de correo electrónico de mail, ¿sí? Con copia a Secretaría Académica para que si a mí se me perdiera ese mail de contestar, me lo hace recordar Secretaría Académica. No se olviden de poner en copia a Secretaría Académica ante estos casos de eventualidad. Y hablo de eventualidad para que no lo repitan a lo largo del cursado, ¿no? Que no sea una moneda corriente. Por otro lado, también saber el, eh, que el código de ética, ¿sí? Es fundamental en todo tipo de cursado, pero sobre todo en cuanto al respeto con el docente, el respeto con la institución, el respeto con ustedes mismos frente a las entregas, frente al aprendizaje, con el respeto con los compañeros. También van a encontrar ustedes allí cuáles son las instancias evaluativas. Bueno, tienen también unos documentos adicionales que son la guía de estilo, que no voy a presentarla ahora, simplemente se las menciono porque en esa guía de estilo para profesionales van a encontrar todo lo referido a normativa, signos de puntuación, estrategias de traducción, uso de los tiempos verbales, todo lo que tiene que ver con números, con cifras, con símbolos, que son todos contenidos que vamos a ir trabajando a lo largo del cursado y que como traductores debemos estar al corriente para poder aplicarlos en las traducciones. Esta guía de estilo les pido por favor que la impriman, es de consulta permanente. Cuando hablo de imprimir, les pido que impriman todos los contenidos, tanto teóricos, las prácticas de traducción con sus correcciones, los comentarios, etcétera, porque esa carpeta o ese portfolio que ustedes vayan a formar con todos estos documentos, con los materiales de lectura, las correcciones y demás, les sirve a ustedes para poder luego estudiar para los parciales y los exámenes con claridad y con una organización pertinente, y también para la vida profesional después, cuando tenga que consultar algo, ¿sí? Y me permite economizar tiempos, ¿sí? Porque tengo todo a mano y no tengo que estar buscando en qué archivo lo tengo, en qué carpeta lo guardé, si lo tengo en la nube y son un montón de documentos, en qué documento fue redactado o fue incluido. Entonces sean organizados, porque es la única manera que va a resultar productivo el cursado. Tienen también el programa analítico de la materia, voy a estar hablando de eso un poquito en esta presentación, pero ahí van a encontrarse ustedes cuáles son los campos especializados que vamos a explorar en la materia y los contenidos que vamos a ver en cada uno de ellos. El baremo de corrección, que es importante, donde aparecen los tipos de errores, de significado, de meaning, de addition, de omisión, de fuente, de font, de spelling, de ortografía, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos con la sigla identificatoria para que ustedes puedan identificarlos cuando hago las correcciones y las devoluciones de los
trabajos prácticos. Esos errores están clasificados en tres grupos. El primero de ellos contiene los tipos de errores más graves en la traducción, como un error de sentido extremo. Luego tienen errores que son clave en toda traducción, como pueden ser el error de significado, ¿sí? De meaning, un significado que no es el que expresa el texto original. Adición de información extra que no hace a la redacción. Omisión de información importante. Vocabulario, es decir, un equivalente de un término que no corresponde para ese contexto. Sintaxis, es decir, un error en la redacción de la oración, o que hayan redactado una oración tan literal que resulta un tanto forzada al leerse y poco natural. Lo que tiene que ver con el estilo, es decir, la redacción debe resultar natural y fluida al leerse. Y después tienen errores mucho más simples, como puede ser un error de ortografía, puede ser un error de escribir una oración que va en cursiva, la escribieron en redondo, un problema con la grafía de los números, etcétera, etcétera. No quiere decir que ningún error sea importante, pero, por ejemplo, escribir un término en mayúscula cuando va en minúscula tiene menos incidencia en la redacción de un texto que un significado equivocado o un equivalente equivocado para un término determinado, o un false friend, un cognado, ¿sí? Donde cometí el error de traducirlo literal, cuando en realidad el significado para ese false friend justamente es otro, etcétera, etcétera. Y por supuesto la grilla de clasificación, donde ustedes van a ver que para cada porcentaje obtenido tengo determinada nota. Todos los trabajos prácticos se aprueban con 4 como nota mínima. Luego tienen el organigrama de entregas de trabajos prácticos, de todos los trabajos prácticos, con sus fechas correspondientes, por supuesto. Y también van a tener ahí incluidas las fechas de los parciales y sus recuperatorios y las fechas tentativas de encuentros sincrónicos que para teoría y práctica de la traducción general van a ser los días sábados a las 10 de la mañana, entre las 9 y las 10 de la mañana. Bueno, respecto de las competencias que todo traductor va adquiriendo a lo largo del cursado, en primer lugar tenemos la competencia lingüística, con todo lo que les dije recién respecto de la guía de estilo, ¿sí? La redacción, el significado, el uso del vocabulario apropiado, la sintaxis, tener en cuenta todos esos aspectos para que el texto final resulte fluido, natural al leerse. Luego viene la competencia terminológica que el traductor va adquiriendo o va puliendo a partir de la visualización de la videoclase, la lectura de los materiales que correspondan a cada semana, el uso competente de los diccionarios, los glosarios, los sitios web, y la aplicación de las estrategias de traducción que vamos a ir viendo con el tiempo, ¿sí? La competencia estratégica. Y siempre que vaya a redactar un texto, debo pensar en mi destinatario, ¿sí? Se me ocurre, por ejemplo, un texto de medicina. No es lo mismo que ese texto yo lo vaya a redactar, si bien el contenido es el mismo, pero no va a ser
redactado del mismo modo que si el texto va dirigido a un grupo de médicos, que si va dirigido a un lector de la calle, un lector, un ciudadano común. Entonces, eso es lo que también debemos tener en cuenta cuando quiero traducir. Otro ejemplo, cuando estoy traduciendo gastronomía, no es lo mismo traducir un libro de cocina para el chef que traducirlo para un comensal. Debemos prestar mucha atención no solamente a la terminología, sino a las estrategias de traducción que vayamos a aplicar y a los giros lingüísticos que vamos a trabajar para poder redactar nuestra traducción para uno u otro destinatario. Y por supuesto, los recursos y las fuentes que deben consultar, con las cuales todo traductor debe documentarse e investigar. Fíjense, yo he armado esta grilla en Excel, una grilla terminológica, que es de uso pertinente a medida que ustedes vayan viendo la videoclase, leyendo los materiales de lectura, capitalizando las correcciones de las traducciones, etc. Fíjense, ustedes van a tener en la primera columna de una grilla en Excel uno de los pares de idiomas, English, y en la segunda columna, Spanish. Y pueden tener una tercera columna del concepto de ese término en el caso de que sea un término totalmente desconocido para ustedes. Lo van completando y fíjense que el mismo programa de Excel tiene acá ordenar y filtrar. Ustedes pintan todo esto y ponen ordenar de la A a la Z y se los ordena alfabéticamente. Estos términos que ustedes ven aquí son tomados de la unidad de turismo, pero podríamos hablar de cualquiera de las otras unidades que ustedes van a estar, o de los distintos campos especializados que vamos a estar trabajando a lo largo del cursado. Por supuesto, así como tienen turismo, también hay otros campos especializados que van a necesitar que ustedes puedan ir armando grillas, ¿sí? Una grilla por cada campo, ¿no? Aquí, por ejemplo, así como tienen turismo, también pueden hacer lo propio con gastronomía, por ejemplo. En práctica de la traducción 1 con economía y finanzas, medicina, como recién mencionaba, etcétera, etcétera. Va a haber campos donde no es necesario que armen esta grilla porque ustedes pueden ir directamente a glosarios o diccionarios especializados y consultar la terminología pertinente. Pero en aquellos donde hay terminología que es validada y que no puedo cambiar un término por otro, es necesario que se armen de esta grilla. Una grilla la guardan como, en este caso, turismo. Otra grilla la arman y la guardan como gastronomía y pastelería. Otra grilla la arman y la guardan y le ponen medicina y así sucesivamente, ¿sí? Y luego, a medida que van apareciendo términos, pueden ir enriqueciendo esta grilla terminológica y van a ver que con el correr del tiempo ya tienen el 50% de la traducción ganada, porque el resto, que no es terminología, es lingüístico. Entonces, dentro de los lingüísticos tenemos el estilo de redacción, que es propio del traductor. Tenemos los meanings, el estilo, tenemos la sintaxis, tenemos eh, adición u omisión, en el caso que sea muy relevante o no la información que yo vaya a incluir. Bueno, y que eso es propio de quien redacta. Entonces, teniendo estas grillas, cada vez que aparezca un término voy y lo busco. Si no aparece ahí, bueno, recién voy a ir a un diccionario o a un glosario.
Pero estas grillas, créanme, que les allanan mucho el camino, sobre todo a la hora de economizar tiempo en la búsqueda terminológica. Con respecto a la inteligencia artificial que hoy por hoy nos han hecho creer que es el universo y que la inteligencia artificial vino al mundo para solucionarnos la vida, cuando en realidad sabemos que no es así. Quizás en algunos campos puede servir, pero en traducción no. ¿Y por qué digo que no? Porque está este mito de instalado que podemos traducir y que existen motores de traducción que te hacen una traducción perfecta, cuando en realidad sabemos que no. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como el nombre lo indica, es artificial. Su cerebro es neuronal, no es humano. Entonces, hablando de competencias estratégicas, competencias terminológicas, lingüísticas, las va a saber manejar el, el ser humano, ¿sí? A través de su aprendizaje, apropiación, documentación. Debemos saber que la inteligencia artificial, ese cerebro neuronal, está arbitrado por ingenieros o técnicos informáticos, electrónicos y demás, que nada conocen cómo es el mecanismo de la traducción, nada conocen cuáles son las competencias del traductor en cuanto a terminología, en cuanto a giros lingüísticos, en cuanto a sintaxis, nada de nada porque no pertenecen a nuestro campo. Es como si nosotros quisiéramos redactar una ley cuando no somos abogados o queremos levantar una casa cuando no somos arquitectos. Entonces, mucho cuidado con esto. Además, debemos saber que el funcionamiento de la inteligencia artificial es periférico. ¿Qué significa esto de que su funcionamiento es periférico? De que va a tomar los equivalentes de términos y los giros lingüísticos que están alojados en la nube. Entonces, se cruzó este término, lo agarro, cuando en realidad no es el que corresponde. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no participa de recursos, ni de glosarios, ni de diccionarios, ni de sitios web especializados, donde sí o sí se debe tener un usuario, una contraseña, tampoco interviene en los sitios que son pagos. ¿Mm? Por eso es que cuando creemos que está todo hecho, nos encontramos que desde la primera letra en la primera palabra hasta el final tenemos una sumatoria de errores que podríamos haberlo evitado si nos consideramos autosuficientes y creemos que nuestra lectura, nuestra apropiación de contenidos, nuestras búsquedas terminológicas, el manejo de recursos y demás son superiores a lo que la inteligencia artificial puede ofrecernos como tal. ¿Sí? Entonces, no se coman, no compren gato por liebre. ¿Sí? La inteligencia artificial no detecta errores de sentido ni de puntuación. La redacción es poco natural y en la mayoría de los casos lleva a una pobre calidad del producto final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al no usar la terminología específica tampoco va concatenando la terminología con la sintaxis o con los aspectos lingüísticos. Por eso se van a encontrar que en la mayoría de los casos van a dar que los errores que se producen son de manera exponencial, con lo cual la calidad, como les decía, es totalmente deplorable.
¿Qué vamos a ver en esta materia entonces? En primer lugar, en la unidad número 1, todo lo que tiene que ver con la traducción de textos en arte y arquitectura, ingeniería civil, diseño de interiores. En la unidad número 2 vamos a abordar la traducción de textos vinculados con la gastronomía y la pastelería, los vinos y quesos, leches en sus diferentes presentaciones, leche natural, leche condensada, leche en polvo, todo lo vinculado con la industria turística y hotelera, los conceptos y terminología específica ya publicada por la Organización Mundial del Turismo. En la unidad número 3 vamos a trabajar con humanidades y ciencias naturales, y dentro de estos dos grandes paraguas, términos paraguas, vamos a ver, por un lado, en el campo de las humanidades, la traducción propia de este campo, de las disciplinas que conforman el campo de humanidades, como pueden ser la religión, la ética, la geografía, la historia, todas las logías, antropología, eh, psicología, etcétera, etcétera. Lo referido a los desafíos que el traductor tiene cuando se enfrenta con textos de la comunidad LGBTQ+, y después traducción periodística. Y dentro de las ciencias naturales, además de las disciplinas que conforman las ciencias naturales como la biología, la botánica, zoología, vamos a estar los incendios forestales, ecología, etcétera. Vamos a estar trabajando también con las energías renovables y no renovables. Y en la última de las unidades vamos a abordar todo lo que tiene que ver con marketing y publicidad, que es un tema muy actual, lo que tiene que ver con la redacción de los distintos productos para convencer al usuario. Vamos a ver la traducción de eslóganes, y dentro de la misma unidad vamos a trabajar en la traducción de moda. Cada una de las semanas tiene distintas clases donde se van a ir habilitando y van a encontrarse con la videoclase, el material teórico de lectura, que viene a complementar y a ampliar y a incluir más conceptos o no respecto de la videoclase, o puede ser que algunos conceptos se desarrollen en la videoclase y no en el material de lectura. Por eso digo que decía al inicio de este recorrido que una no viene a suplantar a la otra, así que mucho cuidado con eso. Y van a tener luego la bibliografía pertinente de cada disciplina, de cada campo, los glosarios, la terminología, y vayan armando las grillas terminológicas tal como les mostré. Y luego la parte práctica, que la práctica puede ser una práctica de traducción, un foro interactivo con la propuesta de trabajo que les vaya a mostrar. Puede ser la elaboración de una wiki conceptual o terminológica, un cuestionario interactivo, puede ser el trabajo de edición de imágenes, etcétera, etcétera. Un poquito de esto ya hemos hablado, cómo se estructura la semana de clase, las evaluaciones parciales,
cuyas fechas están incluidas en el organigrama de entregas de los trabajos prácticos. Van a tener 2 parciales, cuyas fechas son las que propone Secretaría Académica y, como les digo, están en la grilla. Cada uno de los parciales se debe aprobar con 4 como nota mínima y en caso de obtener una nota inferior a 4, están los recuperatorios que también se deben aprobar con 4. Cada parcial tiene una parte teórica y una parte práctica. La teoría tiene que ver con la aplicación de los conceptos teóricos que surgen de las videoclases o el material de lectura aplicados a la traducción. ¿Por qué aplicó tal concepto o cómo resolvió tal o cual término o cómo tradujo tal o cual sigla, qué estrategia de traducción aplicó al traducir tal frase, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la teoría y la práctica se aprueban de manera individual con un 4 como mínimo. En el caso de desaprobar una de las dos, o la teoría o la práctica, se debe acudir al recuperatorio. La aprobación de ambos parciales les da luz verde para acceder al examen final, cuya modalidad es idéntica al cursado, idéntica a los parciales. Por eso es importante entregar todos los trabajos prácticos, elaborar estas grillas terminológicas, tratar de recapacitar antes de utilizar la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos lograr para nosotros mismos? El camino de la honestidad, ¿sí? Y aprender de nuestros propios errores, ¿sí? Y de nuestra propia práctica, de nuestro propio aprendizaje en el camino, o bien el camino de la deshonestidad, ¿sí? El camino de la no ética profesional. Y tengan en cuenta que si eligen este camino, luego con el tiempo van a eh, estrellarse contra una pared porque ningún cliente va a querer contratarlos. Yo les digo que no hace falta que busque un detector de uso de motores automáticos, eh, llámese por ejemplo Google Translate o cualquier otro que haya dado vuelta en la web, sea de acceso libre o pago, o de herramientas de traducción automática como puede ser un Gemini, un ChatGPT. No, 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 no. Con la experiencia que tengo de 20 años de corregir traducciones, me doy cuenta a simple vista cuando una traducción es humana y cuando una traducción es automática. Entonces, no crean que porque uno no lo pase por o no se dé cuenta qué herramienta de motor automático utilizaron, no detectamos que por más que quieran hacer los mínimos cambios de un término por el otro, siempre nos damos cuenta de que hay traducción automática IA por detrás. Si la hacen desde cero, toda esta literalidad, toda esta terminología incorrecta, puntuación incorrecta, redacción incorrecta que se genera a partir del uso de inteligencia artificial, eh, les va a favorecer en cuanto al aprendizaje en su carrera. ¿Sí? Entonces, traten de hacer las cosas bien y de que no tenga que recurrir a un aplazo o a una nota que no corresponde a ustedes. ¿Sí? Traten de ser serios en cuanto al aprendizaje y en cuanto al cursado. Por eso han elegido esta profesión, ¿no? Si no, me dedico a cualquier otra cosa
y no pago una cuota o no pierdo tiempo en leer o en hacer los trabajos propuestos. Y ahora sí, dicho esto, es hora de ponerse a trabajar. Así que les deseo mucha suerte en el cursado, espero que la materia les guste, traten de no dejar nunca todo para el final de la semana, traten de organizarse la semana, de trabajar sus traducciones desde cero, reflexionen sobre lo que acabo de decirles sobre el uso ético de la inteligencia artificial, consulten, no se queden con dudas, trabajen la terminología, trabajen las grillas, bueno, todas las recomendaciones y sugerencias habidas y por haber que acabo de mencionarles para el bien de ustedes. ¿Sí? Hagamos un buen uso de la plataforma y un buen uso de nuestro código de ética profesional. Nos vemos en el campus. Ha sido un gusto. Hasta la próxima.